Bueno, vamos a ir, hermanos, al Evangelio de Juan. Vamos a ir al capítulo número 10 y vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 18 del Evangelio de Juan. Les había dicho que antes de comenzar la serie consecutiva y expositiva en Primera de Corintios, vamos a estar hablando acerca de quién es Jesús por algunos 3 domingos más probablemente. La semana pasada veíamos que Jesús es el pan de vida y hoy vamos a ver que Jesús es el buen pastor. Esta serie está también basada solamente en el Evangelio de Juan. Así que vamos a comenzar una serie consecutiva en Primera de Corintios y vamos a ver todo Primera de Corintios a lo largo de estos próximos meses. Así es que, hermanos, acompáñenme a leer el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 1 al 18. Voy a leer desde la NBLA, que es la Nueva Biblia de las Américas, pero también lo van a proyectar por aquí en las pantallas si no tienen por ahí lista esa versión para que me puedan seguir. Dice así la palabra del Señor: en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traer y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu misericordia, por tu perdón, por tu favor, Señor. Gracias porque nos permites venir a este lugar a adorarte juntos, Señor, como hermanos. Nos permites exaltar tu nombre, pero también, Señor, nos das el gran privilegio y la oportunidad de escuchar tu palabra, de recibir tu palabra. Así es que te rogamos, Señor, que prepares y dispongas nuestros corazones, nuestra mente, nuestros oídos, que quites toda venda de nuestros ojos para que podamos creer a tu palabra, podamos oír tu voz, reconocer tu voz y obedecerte, Señor, como ovejas de tu redil. Así es que, Padre Santo, te rogamos que tu palabra sea expuesta fielmente, Señor, y que tú seas glorificado y exaltado por sobre todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ver
en esta porción, como acabamos de leer, que Jesús es el buen pastor. Y vemos dos afirmaciones de Jesús en esta porción. Él dice: yo soy la puerta de las ovejas y yo soy el buen pastor. Y definitivamente lo que vemos aquí es que hay muchos otros también que dicen ser del Señor y no lo son. Y hay muchos que también han venido falsos, haciendo creer o haciéndose pasar por oveja, pero son lobos. Y peor aún, haciéndose pasar por pastores, pero son lobos, para engañar y robar ovejas. Y no estoy diciendo que roben de una iglesia para llevarlas a otra. Estoy hablando de realmente engañar para que no crean a la verdad y no vengan al buen pastor, que es Cristo. Así que lo que vemos aquí es que Jesús está diciéndoles a los que estaban ahí rondándole y queriéndole ponerles trampas y queriendo acaparar a las ovejas del pueblo de Israel, les está diciendo Jesús: yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta por la cual todos deben entrar, y el que no entre por ahí no puede ser salvo. Y el que no venga a través de Cristo no puede tampoco realmente ser el pastor de las ovejas. Así que lo primero que tenemos aquí, hermanos, es que Jesús les dice: en verdad les digo. Y cuando vemos esa palabra en verdad, o cuando Jesús dice de cierto, es que Jesús está afirmando que lo que Él va a decir es plena y absolutamente la verdad. Por eso dice: de cierto o de verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y un salteador. Entonces aquí está utilizando Jesús una ilustración acerca del redil. Y es que en el antiguo tiempo, los pastores en el oriente lo que hacían era guardar las ovejas por la noche. Llegaban a un redil seguro, donde estaba cercado probablemente por piedras. Había como una cerca alta, había una puerta. Y cuando los pastores llegaban de llevar a sus ovejas para pastar, para llevarlas a tomar agua, que anduvieran por los campos de los alrededores, llegaban en la noche y guardaban a sus rebaños en ese redil. Y había un portero o alguien que cuidaba la puerta en la noche, porque el pastor ya había estado durante todo el día cuidando a las ovejas. Así que las guardaban, y no nada más era un pastor con un grupo de ovejas, sino que también, o con un rebaño, sino que a veces llegaban a unos rediles en donde varios pastores ponían y guardaban a sus rebaños, y al otro día venía cada pastor a sacar sus ovejas. Por eso, como vemos ahorita, como leímos, que dice: yo soy el buen pastor, y dice: y cuando el pastor viene por sus ovejas, saca a todas las suyas, porque realmente muchas veces había varios rebaños que se guardaban en un redil. Así que lo que vemos aquí es que Jesús está diciéndonos que la única manera de conocer al buen pastor es aquel que entra por donde debe entrar. El asunto es que los ladrones y salteadores tenían que brincarse la valla, o brincarse el redil, el corral, para poder robarse ovejas. Es lo que sucedía en ese tiempo, tomando esa ilustración. Porque decía: hay un portero que está cuidando la puerta, y ese portero solamente le abre la puerta al pastor de las ovejas porque sabe quién es, y su trabajo es cuidar que no entre ningún desconocido. Entonces está diciendo: si alguien no entra por esa puerta, entonces no es el pastor de las ovejas, es alguien que quiere robar, es un ladrón y es un salteador. Un salteador era alguien también que tomaba lo que no era suyo con violencia, por la fuerza. Pero Jesús definitivamente se está refiriendo a los fariseos, se está refiriendo a los grupos religiosos de ese tiempo, que ellos lo único que querían era ganar adeptos para su propia religión.
no para el Señor. Entonces estaban siempre los fariseos, los saduceos, incluso el Sanedrín, que era la máxima autoridad del pueblo de Israel. Ellos solamente les interesaba que la gente obedeciera sus reglas y su religión que ellos habían establecido, que aunque ellos decían guiarse por la palabra del Señor, no lo hacían. Ellos realmente les gustaba ganar adeptos y hacer proselitismo para ganar gente para su religión y ellos enorgullecerse. Entonces Jesús está diciendo, a ver, pero el que no entra por la puerta no es el pastor. O sea, el que no viene y está de acuerdo con lo que Jesús ha dicho, él no es un pastor, ni mucho menos el buen pastor, hablando de él mismo. Así que definitivamente los líderes religiosos que eran hostiles a Jesús estaban tratando ilegalmente de dominar al pueblo de Israel. De hecho, por eso mataron a Jesús. Porque dijeron, no, este está ganando muchas multitudes. Empezaron a ser hostiles a Jesús de tal manera que buscaron por todos lados cómo matarle. Estaban buscando cómo deshacerse de él, porque ellos querían al pueblo para sí mismos, diciendo, esta es la religión correcta. Ustedes se salvan por esto y por esto. Y ellos determinaban cómo la gente se salvaba y cómo no se salvaba. Quiénes entraban y quiénes no entraban. Entonces está diciendo Jesús, esos no son el pastor de las ovejas. Esos son ladrones y salteadores. Tratan de dominar al pueblo incorrectamente. Trataban de dominar a las ovejas y de cierta manera o metafóricamente robárselas, porque ellos estaban evitando la puerta. ¿Cuál era la puerta? Jesús. Dice, yo soy la puerta. Y ellos estaban evitando a Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús les dijo a los fariseos? Ustedes dicen que en las escrituras está la vida eterna, pero ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé vida. Estaba diciendo, están bien, ustedes entienden que en la Biblia, que en las escrituras está la vida eterna, pero no entienden que yo soy. Así que ellos estaban evitando a Jesús diciendo y teniendo su propia interpretación de las escrituras, de manera que ellos decían cómo tenían que ser las cosas. Pero Jesús les dice, ustedes son salteadores. Porque ellos realmente estaban evitando al Señor Jesucristo, estaban evitando la puerta, de manera que lo que hacía metafóricamente era como si estuvieran brincando por otros lados para tratar de robarse a las ovejas. Así que por consiguiente ellos eran ladrones y salteadores. Pero por otra parte, Jesús, quien había sido nombrado correctamente y enviado correctamente por el Padre Celestial, Él aparece como el verdadero pastor. Él aparece como aquel que realmente es el pastor de las ovejas, el legítimo pastor. Por eso dice, mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Versículo 3 dice, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Fíjense qué interesante. Podemos describir así que durante la noche el portero está con las ovejas cuidando que nadie entre. Pero él conoce al pastor, él sabe quién es. Así que el único que puede entrar al redil es aquel que está autorizado realmente para entrar. Pero no nada más eso. Dice que cuando entra, llama a las ovejas, ¿cómo? Por su nombre. Y las ovejas conocen al pastor, escuchan su voz y ellas le siguen. Así que ellas no nada más escuchan, no nada más reconocen que Jesús es su pastor, sino que obedecen. Porque dice, y lo siguen. Y es que es bien interesante porque hay quienes escuchan y reconocen, pero no obedecen. No son ovejas.
De hecho, recuerdan, la palabra dice, de hecho, el mismo Satanás cree, pero ¿qué hace? Tiembla, pero él no obedece. Él no se arrepiente, pero sabe que Dios es Dios y que Jesús es Dios. Así que hay gente que puede decir, yo sé que la Biblia es verdad, yo sé que existe un Dios y todo, y reconocen, pero no quieren obedecer al Señor. Por otro lado, hay quienes simplemente no creen porque tampoco son las ovejas del Señor. Ellos no reconocen siquiera la voz del Señor. Mucho menos podrán obedecerle. Así que podemos decir que las ovejas de Dios son aquellas que reconocen al Señor y le siguen. Escuchan, reconocen la voz de Dios y obedecen al Señor. Esas son las verdaderas ovejas. Pero en un sentido literal, digamos, de lo que está hablando aquí el Señor Jesucristo, está hablando de las ovejas, los animalitos primeramente. Y es verdad que como Él está utilizando esta ilustración es porque es real. Las ovejas reconocen la voz del pastor, hablando de los animalitos. Recuerdo que hace mucho vi un video donde ponen al pastor de un rebaño y están dispersadas pastando y el pastor les empieza a hablar y poco a poco se empiezan a acercar y acercar y acercar. A lo lejos se ve el video donde empiezan a acercarse y el pastor les está hablando y empieza y de repente ya tiene todas reunidas solitas. Y es lo que pasaba con los pastores en el oriente. Y yo creo que todavía es una práctica que todavía lo hacen los que son todavía pastores en aquel lugar. Realmente se ha comprobado que las ovejas reconocen la voz del pastor. Hablando de los animalitos y los pastores de las ovejas de los animalitos. Pero cuánto más que Jesús lo está utilizando para ilustrar en un sentido más elevado en el caso de todos los verdaderos discípulos de Jesús. Todos aquellos que realmente son creyentes, escuchan la voz de su pastor, le siguen y le obedecen. Ahora la pregunta es, hermanos, si estamos acaso nosotros realmente siguiendo la voz de Jesús o estamos escuchando ladrones y salteadores. Así que dice, las ovejas oyen su voz porque Él los llama por nombre y las conduce afuera. De hecho, los pastorcillos en Oriente tenían nombre para las ovejas. No sé si en nuestro contexto donde hay pastorcillos también les pongan nombre, pero ellos les ponían nombre. Quiere decir que aunque tú las veías igual a todos, ellos sabían cuál era cuál. Y tenían nombre cada una. Y les llamaba por nombre y las ovejas obedecían. Dice, bueno, yo, Jesús, más adelante lo voy a decir, yo soy el pastor que los conozco y los llamo por nombre. Pero yo no es nada más que yo los conozca a ustedes, sino que ustedes me conocen a mí. Porque saben reconocer y diferenciar cuando es el pastor y cuando es un salteador, un engañador. Que aunque se vista de oveja, que aunque se vista de pastor, no lo es. Ellas no lo reconocen y no lo siguen. Dice versículo 4. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. O sea, las ovejas conocen a Jesús y de manera negativa no conocen a los extraños. Así que Jesús reúne a su rebaño, los saca del redil porque son suyos. Y a esos son a los que pastorea, a esos son a los que los saca a los pastos, a las aguas, los cuida, los protege, los enseña, a los suyos. ¿Ves lo que dice? Cuando saca todas, ¿quiénes?
cuando saca, versículo 4, todas las suyas. Como les decía, había en ocasiones en que en un mismo redil había pastores que llegaban con sus rebaños, guardaban sus rebaños, pero dice, Jesús solamente saca a las suyas. Wow. Y cuando Él ha sacado las suyas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen cuando Jesús salva, rescata y los hace suyos. Él va delante y sus ovejas las van siguiendo. Porque Él las llama por nombre y a las ovejas que llama, ellas van a oír su voz y van a venir a Cristo. Así que Jesús, como el buen pastor, también tiene un conocimiento íntimo, personal de todos aquellos a quienes ha salvado. No es nada más que los conozca por nombre, como un conocimiento superior, intelectual, de decir, yo conozco todas las cosas y me sé los nombres de todos. No, cuando dice conoce los nombres, nos está diciendo que realmente nos conoce íntimamente y que Él sabe quiénes le pertenecen. Los llama por nombre y los llama para que los sigan. Pero qué interesante, a mí me llama mucho la atención de que dice también que las ovejas lo conocen a Él, dándonos a entender que el que es oveja no se dejará engañar por los falsos pastores o las falsas voces o los falsos maestros. El que es oveja no se dejará engañar porque la oveja conoce la voz de su pastor y no conoce la voz de los extraños, y la oveja no sigue voces que no conoce. Pero está hablando de Jesús. No me vean a mí como que, yo nada más voy a escuchar al pastor Daniel y no conozco otros pastores. Está hablando de Jesús, de la palabra de Cristo. O sea, tú puedes escuchar a un pastor y si ese pastor no trae la palabra de Cristo, no está hablando el pastor de los pastores. Está hablando un engañador. Así que el pastor, Jesús, saca todas las suyas. Él vence todas las dificultades. Y a veces hay ovejas a las que hay que empujar un poquito, a lo mejor para sacar del redil, pero las llama y esas ovejas le escuchan. Y finalmente cuando las saca dice, los siguen porque conocen la voz de su pastor. Así que la relación entre Cristo y sus discípulos es esa, una relación íntima en la que Jesús los conoce y ellos le conocen a Él. Y definitivamente no se han de desviar porque conocen la voz del pastor. Así que el pastor, una vez que ha sacado a las ovejas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Ellos siguen al pastor porque confían en Él, lo obedecen porque saben quién es Él. Así que de ninguna manera las ovejas seguirán a un extraño. Recuerden, de ninguna manera las ovejas seguirán a un extraño, porque aquí dice Jesús que es un desconocido y no lo van a seguir, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Si alguien termina siendo engañado finalmente de tal manera que se aparte de Jesús, es porque era una oveja que no conocía la voz de Jesús. Aquí dice Jesús, Él dice, versículo 5, pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán, porque no conocen la voz de los extraños. De ninguna manera, hermanos, las ovejas deben escuchar ni seguirán a voces extrañas para extraviarse finalmente y totalmente. Porque finalmente cuando una oveja se extravía un poco, ¿qué hace Jesús?
¿Ah? Va por ella. Cristo mismo va por ella, de tal manera que Él no pierda nada de lo que el Padre le ha dado. Así que una oveja normal no sigue a un extraño, aunque se vista de pastor y trate de imitar la voz del pastor, o trate de imitar que realmente está en Cristo y está enseñando la verdad. Una oveja normal sabe lo que es y no es palabra del Señor, porque conoce al Señor. El verdadero discípulo del Señor, hermanos, no conoce la voz de los extraños. Quienes vienen a Él con filosofías extrañas, con teologías extrañas, prácticas extrañas, por consiguiente no lo siguen. Porque ese seguidor de Jesús está decidido a seguir solamente a Jesús. Así que cuando alguien habla la palabra de Jesús, ustedes deben de estar capacitados para reconocer la palabra de Jesús y creer a la palabra de Cristo. Y a los demás, hermanos, deben evitar, no nada más evitar, dice huir de ellos. No es que debemos estar jugando ahí a las bonitas alianzas con gente que como que es y no es, y escuchar ahí sus prédicas y dice, huyan de ahí, si es que eres oveja. Así que la pregunta es entonces para nosotros, ¿somos ovejas de Jesús? ¿Estamos oyendo la voz realmente de Cristo o estamos oyendo ladrones y salteadores? Porque solamente Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Y mira, versículo 6, Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Recuerdan por qué no entendían? Veíamos la semana pasada también cuando hablaban del pan de vida. Ustedes no entienden, pero los que el Padre me ha dado van a venir. Ahorita vamos a eso un poquito más. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy. ¿Quieren algo más claro? Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. ¿Quiénes no les hicieron caso a los ladrones y salteadores? Aquí dice, las ovejas. Pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Te das cuenta quiénes no escucharon la voz de los salteadores? Pues los que no eran ovejas. Las ovejas, dice aquí bien claro, no los escucharon. Y estos judíos no entendían esa alegoría de Jesús o esa ilustración, esa comparativa que estaba haciendo Jesús acerca de él y los falsos maestros. Así que Jesús les tiene que hablar bien claro. A ver, yo soy la puerta y solamente el que entra por mí será salvo. ¿Quieren una declaración más directa? Aquí está. Solamente los que entran por esta puerta que yo soy serán salvos y tendrán vida. Y por lo que vemos en Juan 3:16, esa vida de la que habla de abundancia es vida eterna. Quiere decir que Él es el único por medio del cual se puede tener acceso legítimo a la salvación y a la vida eterna. Solamente a través de Cristo. Él y solo Él
Solamente es Él y lo es siempre. Él es la puerta, no hay otra puerta. No hay otro camino. No hay nadie que pueda darte vida sino solamente Jesús, aquel que murió y resucitó. Así que Él es la puerta para todo pastor. Él es la puerta también para toda oveja. Él es la puerta para todo líder. Él es la puerta para todo creyente que pone su fe en Él, porque solamente en Él es que podemos entrar a la vida y salvación. Y la puerta, hermanos, es la que da acceso a la entrada, o al interior y al exterior. Por eso Él dice, Él entra y Él los saca para llevarlos a la bendición, a los pastos, a cuidarlos, a pastorearlos. Dice, y entrarán y saldrán y hallarán pastos y hallarán la bendición de estar en Él, porque solamente en Él estamos seguros, porque Él es la puerta. Dice, todos los que vinieron antes de mí son ladrones, son salteadores, pero las ovejas no lo oyeron. Jesús, hermanos, como único pastor bueno, se contrasta muy claramente con todos los que habían venido antes de Él. Y no se refiere a los profetas, porque no podemos decir que ellos eran salteadores, más bien ellos eran enviados por el Señor. Pero creo yo más bien que sigue dirigiéndose a los saduceos, a los fariseos, al Sanedrín, porque les dice, ellos que vinieron antes que yo, porque ya estaban ahí, su religión ya estaba ahí antes de que Jesús naciera terrenalmente, Él siempre ha existido, pero naciera terrenalmente, ellos ya estaban ahí con su religión, con sus creencias. Dice, pero ellos que vinieron antes que mí, luego usa el presente, son ladrones y salteadores. Tómala. Ustedes vinieron antes que mí, pero son los ladrones y los salteadores. Así que tal vez estaba pensando en los que estaban enfrente de Él, los líderes religiosos de su pueblo, los miembros del Sanedrín, las autoridades máximas religiosas y sobre todo los fariseos. Pero las ovejas, los verdaderos discípulos de Jesús, reconocieron cuando llegó el pastor. Y esos judíos reconocieron y se convirtieron a Cristo, los que eran ovejas. Wow. Ellos son los que no les prestaron atención a sus falsas religiones y falsos métodos para ser salvos. En lugar de ello, esas ovejas obedecieron y obedecerán al verdadero pastor de las ovejas, a Cristo Jesús. Así que Él les tiene que declarar llana y abiertamente y directamente, yo soy la puerta, y si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Ven ese contraste? El ladrón destruye y mata. Yo vengo y les doy vida. Así que los verdaderos discípulos de Cristo no les prestan atención. En lugar de ello, las ovejas siguen a Jesús, obedecen a Jesús, obedecen al pastor porque saben quién es el pastor. Y Él dice, yo soy esa puerta. No hay, hermanos, otra entrada. Amigo, no hay otra entrada. María no era la entrada, los apóstoles no eran la entrada, los santos no eran la entrada. Él dice, yo soy la puerta, la puerta. Y el que entra por aquí, él será salvo. El que tiene fe en Cristo como el Hijo de Dios es la única manera de entrar por esa puerta, porque es la puerta o la entrada a la salvación y a la vida eterna. Más claro no lo pudo haber dicho Jesús. Ese será salvo. Pero ¿sabes qué? A pesar de esas declaraciones tan contundentes de Jesús, ellos seguían sin entender. Mira, acompáñenme en este mismo capítulo, más adelante en los versículos 25
para que lleguemos al versículo 28 y veamos estas declaraciones de Jesús. Fíjense, versículo 25 del capítulo 10. Jesús le respondió: se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Es más, perdón, hermanos, necesitamos leer un versículo todavía antes. Versículo 24. Mira lo que le estaban diciendo y preguntando. Versículo 24. Entonces los judíos lo rodearon, mira, y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, o sea, el enviado, el Mesías, dínoslo claramente. ¿No había sido bastante claro Jesús? Dínoslo claramente. Y Jesús le responde: se los he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas, otra vez repite, oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. La semana pasada veíamos que decía: yo soy el pan de vida, ¿recuerdan? Y todo lo que el Padre me ha dado, ¿qué? Vendrá a mí. Y aquí está diciendo lo mismo. Varios capítulos después vemos a Juan con la misma teología, explicando lo que dice Jesús, diciendo: las ovejas que Dios me ha dado, nadie me las puede quitar. Y esas ovejas van a oír mi voz porque son mías, y cuando vengan nadie las puede quitar de la mano de mi Padre, porque mi Padre es mayor que todos. Si tú crees que alguien te puede arrebatar de las manos del Padre, si eres oveja, estás creyendo que alguien tiene más poder que el Padre. Pero dice Jesús: mi Padre es mayor. Así que el que por mí entrare será salvo. Se le dará vida. Ser salvo y tener vida los está empleando Juan de la misma manera, juntos. Dice: por eso aquel que viene, dice Juan, rectifica en el versículo 28, yo les doy vida eterna. Wow. Así que esa persona que entre a través de Cristo, porque Cristo es solamente la entrada al Padre y la entrada a la vida eterna y a la salvación, tendrá vida eterna. Hallará pastos, dice. O sea, hallará vida, hallará abundancia, porque Él es el pastor. Un pastorcillo en lo común tal vez pudiera haber sido débil y le pudieron haber ganado unas ovejas, pero dice: pero yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por las ovejas, y están en la mano del Padre, y de ahí nadie las puede arrebatar. Qué interesante, hermanos. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, pero Jesús viene para dar vida y dar vida en abundancia, o sea, vida eterna. Él no viene a matar, Él no viene a destruir, Él viene para que tengas vida y la tengas en abundancia, para que tengas vida eterna y seas salvo. Todo lo opuesto a los ladrones y salteadores. Entonces, ya finalmente, hermanos, para no hacerles muy cansada la predicación, vemos algunas características finalmente del buen pastor. Versículo 10. El ladrón solo viene, bueno, si ya lo vimos, versículo 11, yo soy el buen pastor. Ahora les aclara. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor,
que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no les importan las ovejas. Pero mira lo que dice Jesús: yo soy el buen pastor. O sea, hermanos, Él no va a huir en los tiempos de dificultad. Él no te va a dejar solo en los tiempos de tu debilidad, porque Él es el buen pastor. Y tú le perteneces a Él si tú has venido a la fe en Cristo. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, otra vez, y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Hermanos, solamente Cristo es el buen pastor. Y cuando vemos aquí que dice: yo soy el buen pastor, el buen pastor no es un término nada más como el pastor bonachón. Está hablando en términos de excelencia, de que Él es por excelencia el pastor de las ovejas. No hay otro como Él, no hay una clase como Él. Él es excelente, Él es el que corresponde al ideal en su carácter y en su obra. Y hermanos, aunque el Señor en su misericordia ha dado pastores a la iglesia para la edificación de la iglesia, hermanos, un pastor humano como yo no puede dar su vida por ustedes. Y bueno, si yo diera mi vida por uno de ustedes, hermanos, y me mataran por alguna razón extraña y tuviera que poner mi vida por ustedes, esa vida no les pudiera dar vida eterna. A lo que se está refiriendo aquí Jesús es que Él da su vida para salvación de sus ovejas, porque solamente Él puede darles vida eterna. Así que el carácter perfecto y excelente de ese pastor, de Cristo, se manifiesta precisamente en eso, en que Él da su vida por sus ovejas. Él no huye como el asalariado cuando ve el peligro, que el asalariado solamente trabaja por el pago, por el dinero. Hermanos, Jesús no huye. Jesús se queda, Él ve el peligro y Él entrega su vida. Él ve el peligro y Él te salvaguarda. Y nadie es más grande que Cristo mismo, de tal manera que solamente en Cristo estamos seguros. Tal vez un pastor terrenal puede arriesgar su vida, hermanos, en defensa de las ovejas, pero en realidad no la puede dar. No en el sentido de entregarse como un sacrificio para dar vida eterna y salvación. Un pastor no puede perdonarte los pecados. Un líder religioso no puede perdonar tus pecados, mucho menos darte vida y salvación. El Papa, aunque digan a ver si no me censuran, aunque diga la iglesia mayoritaria que pueden perdonar, no puede perdonar pecados. Él no es la puerta. Él no es el buen pastor, aunque le llamen vicario de Cristo. Él no es. Ni soy yo, ni nadie más. Solamente Cristo salva. Él es el buen pastor y solamente Él pudo dar la vida por sus ovejas. Y mira también, para que no queden dudas, dice: porque yo doy la vida y yo mismo tengo el poder para volverla a tomar. Diciendo: nadie me la quita, no crean que porque voy a morir en la cruz, les estaba diciendo, crean que me vencieron. Yo estoy entregando mi vida. Esos líderes religiosos van a creer que me mataron, pero yo puse mi vida y tengo la autoridad de volverla a tomar, y eso es lo que pasó. Cristo puso su vida en sacrificio voluntario por tus pecados, por mis pecados y por los pecados de sus ovejas, para darles vida, porque Él da la vida ¿por quién? Por las ovejas. Y esa es la enseñanza de todas las escrituras. Él da la vida por las ovejas. En otra porción en Hechos dice que da la vida por su iglesia, que da la vida por su pueblo.
Así que el buen pastor da su vida en bien por sus ovejas. Solamente Él. Es por las ovejas y solo por sus ovejas que el buen pastor da su vida. Solo Jesús muere, hermanos, por aquellos que el Padre le había dado. Por los hijos de Dios, por los verdaderos creyentes. Aunque a veces eso es algo difícil de comprender. Es lo que dicen las Escrituras. Así que, hermanos, Jesús no nos ha de abandonar, porque Él es el dueño de las ovejas. Wow. Él es el único dueño de las ovejas. Él no nos va a abandonar. Él conoce a sus ovejas, conoce el nombre, conoce el carácter de cada uno de nosotros. Y las ovejas tienen un conocimiento de Cristo. A diferencia de los fariseos que se están aquí considerando como asalariados, Jesús sí ama a las ovejas. ¿Recuerdan qué hacían los fariseos? Trajeron a una mujer que había caído en adulterio y ellos lo que les importaba era matarla. Vámonos. A ellos no les importaban las ovejas. A ellos les importaba su propia reputación. Pero Jesús dice, no, ellos ven el peligro y ellos huyen. A ellos no les interesan las ovejas. Pero Jesús le dijo, yo te perdono, pero no vuelvas a pecar más. A Jesús le importaba las ovejas. Y finalmente, fíjense lo que dice el versículo 16. Tengo otras ovejas. Fíjense, tengo otras ovejas. Analicen bien el texto, hermanos. Que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas. Y oirán mi voz. Y serán un rebaño con un solo pastor. ¿Qué está diciendo Jesús? Aquí está el redil de Israel. Y hay un grupo que son mis ovejas dentro de Israel. Hay un grupo que son mis ovejas. A esas las saca Jesús, las llama por su nombre y esas le siguen, las que son de Jesús. Dice, pero hay otras ovejas de otro lugar que no son de este redil, pero son ovejas. Está interesante, ¿no? A esas debo traerlas. Y esas oirán mi voz. Está diciendo Jesús, no nada más los israelitas serán salvos, sino también a todos los que el Padre me ha dado de todo el mundo. Bueno, esos que sí son ovejas, yo voy a ir por ellos. Y cuando yo los llame, dice, van a oír mi voz y van a venir a obedecerme. ¿Quiénes? Los que el Padre le ha dado. Y serán un rebaño con un pastor, tanto judíos como gentiles, que sean ovejas de Dios, habrá un rebaño. Hermanos, lo que vemos en todo el Nuevo Testamento es que solamente hay un pueblo de Dios, solamente hay un rebaño, solamente hay un pastor, no hay dos pueblos de Dios, aunque el máximo teólogo creyente lo diga, no hay un pueblo de Dios, tanto judíos, tanto israelitas como gentiles, venimos a formar parte de un rebaño. Dice ustedes, y a los que voy a traer serán un solo rebaño. Porque hay un solo pastor. Hay grandes teólogos que yo admiro muchísimo. Pero yo no sé, y por más que le doy vueltas, yo no sé de dónde sacan esas ideas que hay dos pueblos de Dios. Los israelitas son un pueblo diferente y la iglesia es otro pueblo diferente. Eso no existe. Y comparto el 90% de sus enseñanzas, pero eso no lo entiendo de dónde lo sacan. Por más que le damos vueltas, no hay un sustento. Y son grandes teólogos que leo mucho. Pero aquí lo dice claro Pablo, de los dos pueblos, ¿hizo cuántos? A eso vino Cristo.
una iglesia, un pueblo, un rebaño, un cuerpo, un Señor. Así que está diciendo Jesús, bueno, los que no están ahorita ustedes, porque estaba refiriéndose a Israel, dice, también hay otros que los debo traer y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para tomarla o para darla, perdón, y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gloria al Señor. Hermanos, finalmente, solamente Jesús tiene el poder de dar vida eterna, porque solo Él murió y resucitó. Voluntariamente dio su vida y la volvió a tomar, para así, hermanos, vencer el pecado, vencer la muerte y ser el Señor de todos aquellos que creerían en Él. Y si entonces es Jesús el buen pastor, tú debes solamente escucharlo a Él y seguirlo a Él. Si Jesús es el buen pastor, tú debes oírlo solamente a Él y obedecerlo a Él. La pregunta es, ¿eres tú realmente una oveja de Jesús? ¿Somos acaso nosotros realmente ovejas de Jesús? ¿O estás escuchando ladrones y salteadores? ¿Estás obedeciendo a extraños? ¿Estás escuchando la voz de extraños? ¿O realmente estás queriendo conocer cada vez más a Jesús? Porque sus ovejas lo conocen. ¿Por qué las ovejas conocen al pastor? Porque todo el día están con Él. Él los alimenta, Él los cuida, Él los protege del lobo. Y Él es el único que los salvaguarda. Y qué interesante que pone como ilustración para sus seguidores a las ovejas. Porque las ovejas por sí solas no pueden sobrevivir. Son de los pocos animales que no pueden sobrevivir solos. Deja una oveja y le va a crecer la lana a tal grado que al rato no pueda moverse en unos años. Se extravía fácil, se pierde fácil, no. Por eso está Jesús. Y ellas tienen que oír a Jesús. Pero Jesús da la vida por ellas. Jesús ha dado la vida por todos aquellos que han creído en Él. Si tú has creído en Jesús, tú solamente debes obedecerlo a Él. Claro que Cristo mismo ha establecido medios también para oír su voz. Ha establecido maestros, evangelistas, pastores, etcétera, para edificación de la iglesia. Ha puesto a la iglesia para que podamos estar salvaguardados también de la mentira, del error, etcétera. Pero siempre y cuando todo eso sea guiado por Cristo, el pastor de las ovejas. Así que, hermanos, no prestes oídos a los que no son pastor de las ovejas. Solamente Cristo murió, solamente Cristo pagó por tus pecados para darte vida y salvación. Y si tú no estás en Cristo, déjame decirte, solamente Él es la puerta. Puedes buscar en 1000 lugares, pero solamente Cristo es la puerta. Solamente a través de Él tú puedes ser salvo. Solamente a través de Él tú puedes tener vida eterna, porque solamente Él es la puerta. Y si tú estás escuchando su voz, ven a Él. Porque todo el que Él viene, Él no le echa fuera. Ven a Cristo, pon tu fe en Él, porque solamente Él puede
guardarte y darte seguridad por la eternidad. Vamos a ponernos en pie en esta tarde. Vamos a orar, hermanos, y también voy a pedir que vayan agilizando también lo de la Santa Cena que tenemos ahorita, Santa Cena. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te rogamos que tú seas exaltado y glorificado por sobre todas las cosas. Creyendo, Señor, que tú eres el buen pastor y tú eres mayor que todos y que todo, porque tú y el Padre son uno. Oh Cristo, gracias, Señor, porque cuando estábamos extraviados y perdidos, tú nos llamaste por nuestro nombre. Nos diste la capacidad de oír tu voz, Señor, y obedecerte. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado, si a veces como ovejas nos queremos descarrilar, Señor. Pero gracias porque en tu infinita misericordia tú vas por nosotros, Señor. Tú nos atraes a ti. Nos llamas por nuestro nombre, Señor. Y nos mantienes, Señor, en tu rebaño. Oh Cristo, permítenos ir por aquellas ovejas tuyas, Señor, que aún no han sido reunidas, Señor, en tu rebaño. Ayúdanos a ir con seguridad, a proclamar tu palabra, creyendo, Señor, que tus ovejas oirán tu voz y te seguirán. Señor, que tengamos esa plena seguridad en el Evangelio, que tu Evangelio, Señor, es poder para salvar y va a salvar. Oh Cristo, no en nuestras fuerzas, sino en tu poder, Señor. Gracias, Señor, porque un día tú nos hablaste y venimos a ti, Señor. Gracias, Señor, porque estábamos tan perdidos, Señor, y tú dejas esas 99 para ir por la perdida, Señor. Un día hablaste, Señor, tan fuertemente en nuestras vidas, a nuestro corazón, que te seguimos. Oh, te rogamos, Señor Jesús, que todos aquellos que aún no han venido a ti, Señor, tú los puedas traer. Que tú abras sus oídos por tu palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor, por tu palabra. Señor, que esos puedan oír tu palabra, puedan tener fe, Señor, por oír tu palabra, y puedan responder, Señor, como tus ovejas. Gracias porque tú eres nuestro buen pastor, que nos cuidas en los momentos de dificultad, en los momentos de flaqueza. Amén.